Bueno, tenemos este tema, también nuevo tema del bloque 4 de formación. Se llama la responsabilidad de gobernar, tarea de todos. ¿Por qué tarea de todos? Porque dentro de un gobierno no es nada más quien está cumpliendo la función como un líder, como gobernante o gobernador, sino también la responsabilidad y la tarea de todos como ciudadanos, también de hacer ejercer esa forma de gobierno. Entonces, en cuestión de si hablamos de una gobernabilidad, tendremos que preguntarnos por qué es necesaria su comprensión en el contexto de los gobiernos locales. Hablamos de dos tipos de gobierno. Bueno, gobierno federal, gobierno estatal y el gobierno local dentro de una comunidad. Entonces, es el nivel que propicia las relaciones más próximas entre el gobierno y la ciudadanía. Y dentro de estas características, hablamos de una gestión en el uso y apropiación del espacio urbano y suministro de servicios públicos. Un gobierno pues también se encarga de administrar todos aquellos recursos públicos, de ejercer las funciones y competencias que le corresponden legalmente y que esto habla de un principio de legalidad o de transparencia también, como ustedes en algún momento han a lo mejor escuchado de esa palabra. También nos va a representar a la ciudadanía ante los otros órdenes de gobierno y a su vez fomentar lo que les comentaba de la participación ciudadana y sobre todo esta importancia. Ahora, la reforma del Estado implicó una descentralización. A esto se refiere que hizo necesaria la aplicación de mecanismos de evaluación y control en relación con la eficiencia de la gestión. Habla de una equidad, de una honestidad, de una responsabilidad, pero sobre todo también con todos estos elementos, la rendición de cuentas. Como gobernador, tienes que rendir resultados de los avances o de los logros de los propósitos que estaban establecidos para mejora de un país, de un estado o de una comunidad. Ahora, los elementos para el análisis de la gobernabilidad en gobiernos locales. Se refiere básicamente a la eficiencia administrativa, la capacidad de generar también la legitimidad y el consenso. El consenso, chicos, aquí tiene gran relación con lo que hablábamos hace un momento en español sobre las encuestas, ¿sí? También el consenso es otra de las cuestiones. En cuestión de la gestión urbana y la burocracia local, hay formas de constitución de este gobierno local. Dentro de un municipio, una delegación política, por ejemplo, y en este caso, pues, estamos señalando al Distrito Federal. Hoy en día, pues, son las alcaldías. También el gobierno llega a presentar en algún momento dificultades técnicas, administrativas, políticas, a las que, bueno, a las que estos se enfrentan los gobiernos locales. ¿En qué casos llega a suceder esto? Cuando no se le da una continuidad a los programas o los proyectos de manera temporal. Era lo que les comentaba. Ustedes en algún momento escuchan cuando son candidatos a un gobierno, pues nos dan sus propuestas de campaña y qué es lo que van a hacer en beneficio de la comunidad y según atendiendo varios criterios como la salud, la economía, el trabajo, el cuidado del medio ambiente y cosas así. Entonces, cuando llega un momento en el que no le dan ese seguimiento a sus programas, es aquí donde vienen todas estas dificultades que se van llevando a cabo conforme va pasando el tiempo. Por ello es que estos programas y proyectos pues tienden a ser temporales para atender lo que tienen previsto y darle continuidad a otras actividades que vayan a realizar. Ahora, como servidores públicos no profesionalizados, también es otra de las dificultades técnicas. La planeación cuando no corresponde a las acciones efectivamente realizadas,
el asumir funciones a pesar de no tener una competencia legal ni tampoco los recursos económicos para desarrollarlo. Y entonces, siempre se deben de establecer muy importante todos los proyectos y el personal que va a estar a cargo de suplir esas funciones, que cumpla con el perfil, que realmente sea un programa que pueda llevarse a cabo, facilitando la forma de realizarlo, para precisamente evitarnos todas estas dificultades que estábamos indicando. Muy importante también es la participación ciudadana. Nosotros como ciudadanos tenemos ese rol muy importante de involucrarnos en las actividades, estar pendientes de cuáles fueron las propuestas y que se lleven a cabo. Por ello es que, bueno, nosotros como ciudadanos, pues bueno, vamos a fortalecer al gobierno local, ya sea de un municipio, de una delegación política, y de qué forma, pues dotándolos de mayor identidad y de capacidad para negociar frente a instancias del gobierno estatal y federal. Esto con el objetivo de obtener mayores recursos. Y por esto es muy importante encauzar las formas de representaciones sociales. Ahora, en cuestión de la autonomía, hay vínculos de coordinación y de cooperación, así como debe de haber un apoyo mutuo, un intercambio de acciones que se dan entre dos o más instancias de gobierno, y a la par también que los gobiernos locales se desenvuelvan en la misma dinámica intergubernamental. Reclamar y buscar para sí mismos esta autonomía. Los aspectos entonces que limitan que se lleven a cabo esas acciones de los municipios, tenemos que son son tres. Lo que es el aspecto presupuestal, el aspecto político y la planeación. En el caso del presupuestal, tenemos que es la dependencia de las participaciones federales, heredar deudas de administraciones anteriores que se comprometen con el Maestra, gasto. Mande. ¿puedo ir al baño? Sí, Leonardo, ve. El también recibir los recursos entrado en el año, en el caso de los aspectos políticos, se refiere cuando el municipio lo encabeza un partido de oposición al que encabeza los gobiernos estatal y federal. Por ejemplo, bueno, no es a promoción de campaña ahorita, pero actualmente, ¿qué partido político es el que está en gobierno federal a nivel república? ¿Alguien lo sabe? ¿No sabemos, chicos? ¿Quién es nuestro presidente de la república? Andrés Manuel López ¿De Obrador. la República o del todo el país? ¿De la república o del país? Es lo mismo, Jimena. Morena. Ajá, es del partido de Morena que lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. Eso es, eso es de manera nacional o a nivel de la república, como dices, Jimena, de nuestro país. De manera como gobierno federal, está al mando ese gobierno. Pero si nosotros nos vamos por estado, cada gobierno estatal tiene un partido que resultó electo en las votaciones. Por ejemplo, en algunos está al frente el PRI, el PAN, está Morena también. Y esto es a lo que se refiere en el aspecto político, que en el municipio ganó el PRI, por ejemplo. Un ejemplo bueno, en el Estado de México está el PRI, pero de gobierno federal está el gobierno, el partido de Morena. Si nos damos a una localidad o a una colonia, bueno, no una colonia, una localidad, podríamos mencionar, por ejemplo, que fue electo otro partido. Y no porque a nivel república haya ganado Morena, quiere decir que en todos los estados ganó Morena, como presidentes municipales o gobernadores.
Entonces, esto es a lo que se refiere en el aspecto político. En el caso de la planeación, es la realización de obras en donde participan diversas instancias de gobierno, precisamente para llevar a cabo la realización de ciertas obras. Los gobiernos locales, entonces, requieren reglas claras de del juego entre los diferentes niveles e instancias de gobierno, y de esta forma lograr también que su forma de gobernar sea más efectiva. En cuestión de alternancia y pluralismo, se refiere a que el alcalde o jefe de la delegacional no siempre va a ser una figura fuerte. Todo depende de la asignación también de los recursos, de la duración que tenga este mandato, de anteponer la carrera política propia frente a los compromisos hechos hacia la ciudadanía, o sea, hacia nosotros. La participación también y las demandas ciudadanas. Entonces, se deben considerar la representación y la participación social. En el caso de la participación institucional, tenemos que son los mecanismos establecidos en una legislación, comités vecinales o de planeación, de organizaciones en la misma comunidad y de grupos vinculados a partidos políticos o grupos que acuerpan a empresarios o a profesionistas. También los intermediarios frente al al gobierno local. Y bueno, con esto tampoco se garantiza una participación efectiva y directa de la ciudadanía. Aún así sea el mejor, que nosotros consideramos que sea el mejor partido o que sus propuestas estén excelentes, pero si no hay una participación efectiva y directa de los ciudadanos o de la gente, pues esa hay otra de las cuestiones. Entonces, por ello era lo que les comentaba de que la importancia de que hay una gran participación de los ciudadanos y que esta participación sea autónoma, que se refiere en distinguir entre participación social y política, todos estos límites de los municipios, los espacios politizados. Importante que haya una participación social, siendo esta como una forma para procesar las demandas precisamente de los ciudadanos. Entonces, ¿qué elementos a considerar son importantes en el diseño de políticas públicas en el ámbito local? Tenemos que los gobiernos locales deben conciliar intereses, pero sin debilitarse como gobierno, tomando en cuenta los presupuestos, dejar de diseñar programas o políticas reactivos o de contención, considerar el requerimiento permanente de infraestructura y servicios, reivindicaciones o nuevas inquietudes ciudadanas, cambios demográficos y aperturas de organización también para la ciudadanía. Bueno, chicos, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna duda, algún comentario? No, maestra.